Cloudsporum, el Penicillium y el Aspergillus. Entonces, las estructuras infectantes de los hongos van a ser las esporas, y las esporas van a variar más o menos en un diámetro que va de 2 a 250 micrómetros. Este grado de patología o de alteración a nivel del organismo del ser humano va a depender de la humedad, de la luz solar a la que esté expuesta este hongo y de las temperaturas en las que se encuentre. Entonces, en relación al Aspergillus, vamos a tener que es un hongo que tiene una termotolerancia importante y tiene un diámetro que, como observamos, es muy pequeño. Este diámetro lo que le permite a él es llegar hasta todo el tejido pulmonar en su parte más periférica, hasta todos los bronquiolos terminales. Entonces eso hace que este sea un hongo que esté muy implicado en patologías pulmonares y enfermedades alérgicas importantes, en este caso como la aspergilosis broncopulmonar, la formación de lesiones a nivel de todo el epitelio pulmonar y la rinitis alérgica. En cuanto al penicillium, entonces tenemos que es un hongo que se encuentra principalmente en panes, frutas, en sótanos, paredes, techos, y está relacionado principalmente con zonas donde hay alta humedad, donde hay fugas de agua, donde no hay una buena ventilación, donde en muchos casos hay mascotas, y es un hongo que lo observamos mucho a diario, por ejemplo en el pan, cuando se está formando una capa verdosa a su alrededor. En cuanto a la alternaria, que también hace parte pues del reino fungi y hace parte del filo Ascomycota, entonces tiene un diámetro aproximado entre 20 y 40 micrómetros. Para que logre generar una sensibilización, debe haber una concentración aproximada entre más o menos 100 esporas por metro cúbico. La prevalencia de sensibilización de la alternaria es de 3.3 a 14%. Lo vamos a encontrar en paredes, telas, alimentos, y generalmente la temperatura en la cual se desarrolla es entre 25 y 27 grados. Se relaciona mucho con las épocas de lluvia y vamos a encontrar que en muchos pacientes va a ocasionar como una exacerbación de sus síntomas alérgicos como asma o rinitis. En cuanto al Cloudsporum, es un hongo que vamos a encontrar que altera o genera como una infección en las plantas, generalmente en las hojas de las plantas, y a nivel de las aguas estancadas. En relación al género Malassezia, entonces es un género importante en los pacientes con dermatitis atópica que ocasiona una sensibilización aproximada entre el 55 al 68%, y en los niños generalmente hay una IgE específica para Malassezia entre el 5 y 27%, y en los adultos entre 29 y 65%. Todos ellos generalmente son pacientes afectados por dermatitis atópica. En cuanto a la estructura de los hongos, entonces la base estructural o la unidad estructural del hongo es la hifa, y ya en conjunto varias uniones de hifas se denominan micelio o talo. Esta es la parte que le estaba explicando, donde estas hifas son canalículos huecos, ¿ya? Así que esto póngale principal atención, por favor. Cuando estos micelios son múltiples, entonces se van a denominar blastomicetos o levaduras, o cuando ese micelio o talo es único, se va a denominar hifomiceto o moho. En esta diapositiva lo que vamos a observar es que el hongo como tal tiene una estructura compleja, es un ser vivo, es un ser que a partir de todos los nutrientes que encuentra a su alrededor es que va a lograr supervivir. Entonces vamos a encontrar que posee núcleos, posee vacuolas, posee una pared celular, posee tabiques en su interior que nos van a dividir cada uno de esos micelios, posee ribosomas, retículo endoplásmico,
y cada uno de esos micelios posee todas estas estructuras que acabo de describir. En cuanto a la pared celular, es una pared que es muy importante para la obtención de nutrientes a partir del medio en el que se encuentre. Entonces, en la pared celular vamos a encontrar ergosterol, a diferencia de nuestra pared celular que generalmente tiene colesterol, vamos a encontrar quitina, vamos a encontrar manoproteínas y vamos a encontrar beta-glutanos. Tenemos diferentes tipos de talo. Entonces, en el género Ascomycota vamos a encontrar que el talo se denomina asca y dentro de esa asca vamos a encontrar las diferentes esporas que son las que van a servir para su reproducción. Y en el género Basidiomycota, el talo se denomina basidio y esas esporas se forman a partir de unos brotes en la superficie de ese basidio. En cuanto a la reproducción, tienen diferentes tipos de reproducción. Se pueden reproducir de una forma sexual, asexual o de las dos. Entonces tenemos, en el género Ascomycota, tenemos inicialmente una estructura femenina que es el tricogonio, tenemos una estructura masculina que es el espermacio y a partir de ellos dos se va a generar una unión que va a formar el dicarión. El dicarión es una estructura que en su interior posee dos núcleos que posteriormente se van a dividir. Se va a formar entonces, después de esto, el asca, que es, como les digo, al interior del asca es donde se van a encontrar y se van a desarrollar las esporas. Va a haber un alargamiento de esa asca. En el interior de la asca, durante todo este proceso se está dando anafase, se va a formar como tal dentro de la asca las diferentes ascosporas, y esas ascosporas van a estar rodeadas de un peritasio, que es una pared que las va a rodear y las va a individualizar para que no se unan con las otras. Finalmente, entonces, todas estas ascas en conjunto, todas estas ascosporas en conjunto van a estar rodeadas de un cleiostexio. En cuanto a la reproducción en el género Basidiomycota, entonces la reproducción sexual se denomina teleomorfa. Vamos a tener dos hifas, que son monocariontes, y estas dos hifas se van a unir por medio de la fíbula, que es esta estructura que vemos que va a unir esas dos hifas. Posteriormente, entonces, se forma el dicarión, que como ya les había explicado, es una estructura en la que vamos a encontrar dos núcleos, se va a dar esa fusión nuclear y después de esa fusión nuclear lo que se va a formar, la estructura que se forma es el cuerpo fructífero, al interior del cual se van a dar procesos de meiosis, se van a formar los núcleos haploides y se van a formar los basidios, que ya había explicado que los basidios son las esporas que se van a generar por brote a partir de esa superficie. En cuanto a la reproducción asexual, entonces tenemos varios tipos. Las blastosporas, que generalmente también se dan a partir de... Hola. ¿Sí? ¿Siguen viendo el video, no? Sí. Sí. Ya. De un brote, unas esporas que se van a ir desprendiendo y se van a dar en el género de Candida y Cladosporum, y las fialosporas que se dan a partir de un brote final que se da de un extremo de esa espora y se da principalmente en penicilio. En la alternaria, la reproducción asexual se da principalmente por porosporas. Entonces, se forma inicialmente una estructura alargada y posteriormente se va a desprender una parte de ella. Y las ascosporas que se dan principalmente en el Aspergillus, que ya habíamos explicado cómo era. En cuanto a los alérgenos y la reactividad cruzada, vamos a encontrar diferentes tipos de alérgenos. Vamos a hacer un repaso muy sencillo y somero de cuáles son esos alérgenos y qué tipo de proteínas son, que son las que van a hacer y nos van a ocasionar síntomas en nuestros pacientes.
Entonces tenemos las serinas proteasas bacolares, las serinas proteasas alcalinas, que como vemos están presentes en Aspergillus, en Penicillium. También vamos a tener metaloproteasas y Ya, escúchenme, jóvenes. ¿Me pueden ver, no? Sí. Ya. Sí. Sí. Entonces, este tema que hemos avanzado, que es hongos y parásitos, más el pequeño diapositiva o la pequeña video que hemos visto sobre hongos, ya, es lo básico que vamos a hacer ahora. El siguiente tema que vamos a avanzar es sobre enfermedades infecciosas, ya sea endocarditis, meningitis, ya enfermedades que van y atacan a diferentes órganos del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, la clase va a ser hasta hoy y quiero que hagan, como les digo, yo lo voy a subir a la plataforma hasta más tardecito, hasta antes de las 10 de la mañana, voy a subir todo el trabajo que voy a hacer, voy a subir las plataformas, los videos que les envié, los cuales ya están, pero tengo que subirlo a la plataforma de los docentes y voy a subir la tarea. La tarea, como les dije. Ustedes me hacen un resumen de las diapositivas y del pequeño video que hemos visto. ¿Ya? ¿Sí? Ya, doctor. Listo. Ya. Gracias. De nada. Sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Adiós.